Bueno, antes de nada, gracias por asistir a la presentación. Hoy vamos a tratar de explicar un poco hasta dónde hemos llegado con la inteligencia artificial a día de hoy, aplicada a vídeo. Hay muchos avances que creíamos que tenía sentido actualizar. Bueno, durante esta breve presentación vamos a ver primero un poco una introducción a la inteligencia artificial, porque se oye hablar mucho de ella, pero queríamos aclarar en qué consiste, un poco cuál es la historia, diferencias entre Machine Learning y Deep Learning, lo que le llamamos inteligencia artificial a día de hoy, y después algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esa inteligencia artificial a seguridad ciudadana e incluso a otras aplicaciones, ¿no? Porque nos encontramos a menudo que cuando vamos a seguridad ciudadana tenemos como muy enfocadas ciertas aplicaciones, pero resulta que después, hablando con los clientes, descubres que hay muchas más aplicaciones que quizá no hayamos tenido en cuenta, y hoy en día pues esta tecnología nos permite llegar mucho más lejos. Bien, la inteligencia artificial no es más que intentar que la tecnología actúe como si fuera una persona. De un pequeño accidente. La inteligencia artificial como tal, aplicada como la conocemos hoy, es algo que empieza en la década del año 2000. Es donde arrancamos con toda esta tecnología, con Machine Learning, sobre todo. Ahora explicaremos cuál es la diferencia. Y en 2012 Google creó ya la primera aplicación utilizando Deep Learning, ¿no? Ahora explicaremos un poco estas palabras que estoy diciendo, qué significa. El término inteligencia artificial se acuñó en 1956, es decir, esto hace ya muchísimos años, hablamos de unos 70 años, pero no era bien, aunque el término se acuñó en aquel momento, no era bien lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Esto ha ido avanzando a lo largo del tiempo y en 1996 ya la inteligencia artificial fue capaz de vencer a Kasparov en una partida de ajedrez. Era algo relativamente sencilla para la inteligencia artificial, pero como hablábamos antes, Google en 2012 hace la primera aplicación de inteligencia artificial que tuvo más renombre, ¿no? Esto lo hicieron utilizando 20.000 imágenes para entrenar al sistema, porque es así como funciona la inteligencia artificial de hoy en día. Esto explicamos ahora con más detalle. Inteligencia artificial lo es todo, ¿sí? La inteligencia artificial engloba las tecnologías de Machine Learning y Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia? Cuando trabajábamos con Machine Learning, y esto era al principio de los 2000, lo que hacíamos era programar un sistema para explicarle a la inteligencia cómo era un objeto, cómo se movía, qué tipo de trayectorias, qué velocidad. Todos estos parámetros hacían que el sistema dedujera que aquello era una persona, un vehículo, un perro, lo que fuera, ¿sí? Pero lo hacía todo con indicaciones del programador. Realmente no sabía lo que estaba detectando, no conocía lo que pasaba en la imagen. Con la llegada del Deep Learning, la forma de enseñar al sistema cambia completamente. Aquí lo que hacemos es enseñar al sistema como enseñaríamos a un niño pequeño, con ejemplos. Por eso decíamos, en este ejemplo de Google, que necesitaban 20.000 imágenes. Lo que haces es, le enseñas muchos ejemplos, le metes muchas imágenes al sistema para definir lo que es un objeto. Definir lo que es un objeto no es suficiente, porque si yo le enseño 20.000 fotografías de perros y solo le enseño perros, cuando le enseño a un gato pensará que es un perro pequeño, porque no conoce otra cosa, ¿sí? Por tanto, es importante alimentar a la inteligencia artificial con muchísima información. Por eso estos sistemas requieren de tanto procesamiento de CPU, ¿sí? Por eso las máquinas que necesitamos cada día necesitan ser más potentes para gestionar la inteligencia artificial. Hay cantidad de datos para que el sistema sea capaz de entender lo que pasa en su entorno, ¿sí? Pero se entiende la diferencia de cómo trabajamos ahora, cómo enseñamos ahora los sistemas. Esta forma de enseñar al sistema, cuanto más información le aportamos, mejor funciona. Y por tanto nos permite llegar a día de hoy, después de todos estos años de entrenamiento, nos permite llegar a sitios donde hace 5 años no llegábamos, y cada vez llegamos más lejos, porque cada vez se entrena mejor.
Un ejemplo de lo que ocurre cuando utilizamos Machine Learning. Recordad, Machine Learning es cuando yo le explico al sistema más o menos qué es lo que tiene que buscar, y Deep Learning cuando le enseño con ejemplos. Tenemos una imagen donde dice Computer Vision, estamos hablando de Machine Learning, y abajo, inteligencia artificial, hablamos de Deep Learning. Lo que ocurre cuando hay una escena como la que veis, donde hay muchas luces que generan ruido en la imagen, es que Machine Learning, que no está entendiendo lo que está viendo, al final recibe mucha información confusa y le cuesta detectar bien. Cuando trabajamos con Deep Learning, toda esta confusión no le llega al sistema, porque lo que está buscando son esos objetos que ha aprendido con ejemplos. Es decir, trabaja de una forma muy similar a una mente humana. Ahora sí. Aquí tenemos otro ejemplo con unos intermitentes, una sirena parpadeando, que de nuevo lo que hace es meter mucho ruido a un sistema de los que utilizábamos hasta ahora, y en cambio un sistema de inteligencia artificial todo esto lo ve de forma mucho más claro, es mucho más fiable. Como veis, aquí en la derecha aparecen muchas líneas de trayectorias, de cosas que el sistema no acaba de entender, y en cambio en el sistema de inteligencia artificial esto no ocurre. ¿Cómo aplicamos esa inteligencia artificial a la seguridad, al vídeo? Lo que conseguimos con esto es, primero de todo, que los sistemas se conviertan en sistemas proactivos. Yo que llevo mucho tiempo trabajando con la parte de vídeo, antes alguien hacía una inversión en vídeo, en cámaras, en grabadores, en sistemas, y solo él sacaba rendimiento cuando ocurría algo. Cuando había un incidente, entonces hacía una búsqueda forense y a partir de ahí le aparecían las evidencias, pero era un sistema totalmente pasivo. Hoy en día, con la inteligencia artificial, lo que conseguimos es que sean sistemas activos, que en tiempo real están viendo lo que ocurre en la escena, están entendiendo qué ocurre en la escena y que nos genera avisos en tiempo real. Por tanto, ahora ya no recurrimos al sistema de vídeo cuando el evento ya ha pasado, sino que podemos tener avisos antes de que ocurra. ¿Sí? Esto ha sido que haya un cambio súper importante para estos sistemas de videovigilancia. La inteligencia artificial la podemos aplicar en borde o la podemos aplicar en servidor. Ventajas e inconvenientes. Los dos modos tienen ventajas e inconvenientes. Un sistema aplicado en borde tiene la ventaja de que si te falla un dispositivo, el resto de dispositivos funcionan. Esa es la ventaja. El inconveniente, como os decía antes, la inteligencia artificial necesita de muchos recursos. Y normalmente cuando lo ponemos en borde, cuando ponemos esa inteligencia dentro de una cámara, los recursos que tenemos a nivel de proceso son limitados. Por tanto, los resultados que obtendremos también son limitados. Para algunas aplicaciones son suficientes, para otras aplicaciones no. Ahí debemos recurrir a sistemas basados en servidor o incluso en cloud, donde la capacidad de procesamiento es mucho mayor. Si vamos a ejemplos concretos, por un lado tenemos el análisis de comportamiento y personas. Aquí empezamos a entender mucho mejor lo que ocurre en la escena. Tenemos aquí un ejemplo donde lo que hacemos es detectar una actividad inusual. ¿Y eso cómo lo hacemos? La magia que tiene este sistema, ese tipo de detecciones, es que no hay que configurar nada antes. El sistema lo que hace es aprender, después de estar durante unos días funcionando, qué es lo normal en esa escena, cómo se mueven las personas, qué trayectorias, qué velocidades, va entendiendo qué es lo normal en esa escena. Y cuando ocurre algo que no es normal, nos califica esto como una actividad inusual. Esto es tremendamente importante, porque hay situaciones que no vamos a poder prever cuando configuramos el sistema. Por tanto, es especialmente importante tener un sistema que entienda que aquello no es normal, aunque tú no se lo hayas configurado previamente. Somos capaces también de clasificar a estas personas por su ropa, ¿no? Esto es especialmente interesante, o bien para actividades de marketing, que por un lado puede ser interesante, o bien por otro lado para las búsquedas forenses, porque cuando estás buscando algo en una grabación donde hay gigas y gigas de información, encontrar lo que estás buscando
Es mucho más sencillo si eres capaz de buscar por un rostro, por género, por color de la ropa, por si lleva gafas, si lleva sombrero, si lleva mochila, múltiples atributos que a día de hoy el sistema en tiempo real está indexando junto con las imágenes. Reconocimiento facial, que está tan denostado, pero que es tan útil, sobre todo en grandes concentraciones, ¿no? Hay como... aquí la ley de protección de datos no nos ayuda demasiado a aplicar la reconocimiento facial, pero sí que es cierto que en ciertos eventos es tremendamente útil. Hoy en día somos capaces de analizar caras en multitudes de una forma muy rápida y muy fiable. Esto que estáis viendo es en un estadio de fútbol. Tenemos varias instalaciones en estadios de fútbol donde estamos reconociendo en tiempo real a todas las personas que entran. Y, por tanto, si tenemos clasificada a una persona como peligrosa, la podemos parar en el momento antes de que entre en el estadio, ¿no? Y así, de esta forma, evitamos altercados. Eso es igualmente aplicable, lo estamos aplicando, por ejemplo, en los aeropuertos de Colombia. Cuando la gente entra al país, pasa por una cámara de reconocimiento facial que está todo el rato macheando eso contra una lista negra para no dejar entrar al país a ciertas personas. Análisis de comportamiento. Y eso es algo bastante nuevo. Hasta ahora éramos capaces de saber que ahí había una persona, éramos capaces de saber que esa persona era de un género o de otro, que llevaba la ropa de un color o de otro, pero no éramos capaces de entender cuál era el comportamiento de esa persona. A día de hoy somos capaces de traquear el movimiento de sus piernas, de sus brazos, y de esta manera podemos detectar comportamientos concretos. Podemos, por ejemplo, detectar si alguien empuña un arma, o para algo mucho más trivial, podemos detectar si alguien se está colando en el metro, simplemente por los gestos que hace cuando entra. Porque tú cuando entras en el metro tienes que hacer un gesto que es pasar la tarjeta, ¿no? Como somos capaces de traquear cada una de las articulaciones, si alguien no hace el gesto de pasar la tarjeta, ya detectamos eso como un fraude. ¿Sí? El análisis de comportamiento nos puede ayudar a detectar peleas, por ejemplo. ¿Sí? Nos puede ayudar a detectar muchísimas cosas. Para tráfico, clasificación de vehículos, gestión de parking, control semafórico, control de pasos a nivel. Hay cosas que las tenemos ya como más habituales, pero hay otras que no tanto. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día el sistema tiene conciencia absoluta de lo que está pasando en la vía. Es capaz de clasificar cada uno de los objetos que hay en la imagen y traquear, de tal manera que nos puede incluso ayudar a prevenir que va a ocurrir un accidente, cuando las trayectorias y velocidades van a coincidir. ¿Sí? Esta conciencia del entorno, gracias a la nueva forma de analizar que tenemos ahora, es decir, reconociendo cada uno de los objetos y teniendo conciencia de cada uno de ellos, nos permite hacer analítica incluso con objetos en movimiento, incluso cuando tenemos una imagen en movimiento como esta, ¿no? Aquí estamos reconociendo las señales, estamos reconociendo el estado de las señales, e incluso ahora en el vídeo van a ver cómo estamos incluso reconociendo cuál es el estado del asfalto, de tal manera que podemos hacer un report de cuál es el estado de la calzada. Todo esto lo podemos hacer con un vehículo en movimiento, cosa que antes era imposible hacer, porque el sistema no era capaz de trabajar como trabaja ahora con ejemplos. Podemos saber cuál es el estado de un parking al aire libre. Hasta ahora controlar cuántas plazas había libres en un parking cerrado era relativamente fácil, pero hacer algo como esto, reconocer cuántas plazas tenemos disponibles en un parking al aire libre, o incluso qué tipo de vehículos tenemos en ese parking, era algo que no podíamos hacer. Otro ejemplo es este. Aquí lo que estamos haciendo es monitorizando con vídeo en qué posición se encuentra la barrera, si está arriba o está abajo. Monitorizamos también si hay personas en el paso a nivel o no. Cuando detectamos que la barrera está abajo
y que hay alguien en el medio, persona o vehículo, podemos generar un evento. A través de ese evento podemos lanzar mensajes de audio, podemos avisar al conductor del tren, podemos actuar antes de que haya una desgracia. Entonces, toda esta conciencia de lo que pasa nos ayuda realmente a evitar situaciones no deseables. Control semafórico. Pues todos sabemos el caos que hay en una gran ciudad a nivel de semáforos, ¿no? Eso se puede hacer con espiras, lo cual es un problema serio porque hay que hacer obra civil, porque después si la espira deja de funcionar hay que volver a hacer obra civil, porque la espira tiene conciencia hasta cierto límite de lo que hay, porque si hay, yo qué sé, motocicletas, bicicletas, patinetes, pues la espira no los cuenta directamente, porque no tiene la masa suficiente. Cuando lo hacemos con vídeo, ya puede ser vídeo visible o vídeo térmico, nos permite reconocer el tipo de vehículo, cuántos vehículos hay en la cola, cuánto tiempo llevan esperando, y de esta forma podemos hacer una gestión de los semáforos mucho más inteligente y que se adecue mucho más a las necesidades de la vía. ¿Sí? O sea que de esta manera podemos mejorar el tráfico en nuestras ciudades. Sistemas de detección automática de incidencias. Con estos sistemas lo que hacemos es detectar si en un túnel tenemos un peatón, detectar si tenemos un vehículo en sentido contrario, muy importante porque es súper peligroso. Detectar si tenemos vehículos parados o si hay congestión. Con esto podemos avisar a los conductores que se aproximan al túnel. Podemos detectar si hay humo o baja visibilidad, podemos detectar infracciones, giro indebido, semáforo en rojo, que podemos detectar absolutamente todo lo que ocurre en la vía y actuar en consecuencia. El último giro de tuerca, lo que os decíamos antes, ser capaces de detectar cosas que no habíamos previsto. Estamos detectando aquí también cosas inusuales. Este vehículo se detiene aquí y yo podría detectar que hay un vehículo detenido porque es algo que tengo ya previsto, que alguien se pueda parar, y es una infracción que yo puedo detectar y puedo avisar. Pero lo que yo no puedo prever es que a alguien se le ocurra dar la vuelta en medio de un túnel con doble línea continua. Bueno, el sistema aquí lo que me ha detectado es un movimiento inusual. Está detectando algo para lo que no le he entrenado. Se ha entrenado él solo. Él, después de estar días funcionando, está viendo cómo es la circulación dentro del túnel, qué es lo habitual, y cuando pasa algo que no es habitual, me genera un evento igualmente. ¿Sí? De ahí la importancia de que el sistema también sea capaz hoy en día de ir aprendiendo de lo que ocurre en la vía. Por último, y esto es solo para que se haga una idea de hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar, por ejemplo, a saber si un ventilador está funcionando o no está funcionando. Hombre, si tienes un ventilador no pongas una cámara y una analítica de vídeo. Mejor que te pongas un ventilador IoT que te diga cuál es su estado. Pero si tienes, como en este caso, en una central eléctrica, varios ventiladores y el funcionamiento de la central eléctrica depende de ellos, pues con una cámara y una analítica de vídeo somos capaces de detectar si están funcionando o no, porque tú seguramente sabes que le estás enviando alimentación, pero no tienes manera de saber si está girando o no está girando. Con la inteligencia artificial somos capaces de ver si eso es así o no es así. Esto aplica a ventiladores, aplica a una llave, aplica a un manómetro. Podemos saber con la inteligencia artificial en qué punto está la aguja de ese manómetro y podemos generar avisos. ¿Sí? O sea, estamos en un nivel a día de hoy que el sistema tiene plena conciencia de lo que está ocurriendo y que es capaz de generar alertas igual que lo haría una persona. En ese punto estamos hoy en día ya. Hasta ahí hemos llegado a avanzar. Otro ejemplo, pues aquí en un sitio de gestión de residuos, pues querían saber cuándo estaban llenos los contenedores, porque hay que organizar la logística para que venga un camión, se lleve ese contenedor, traiga uno vacío, pero ¿cuándo viene el camión? ¿Cómo sé yo si el contenedor está lleno o no? Bueno, con la inteligencia artificial somos capaces de verlo. ¿Sí? Estamos en ese nivel ya, después de casi 25 años trabajando con la inteligencia artificial de forma constante,
Estamos en ese nivel en que si un humano es capaz de diferenciarlo, el sistema es capaz de diferenciarlo. A veces mis clientes nos preguntan, oye, yo quiero controlar las EPIs, quiero controlar si llevan el casco, si llevan el chaleco, si llevan los protectores auditivos. A veces me preguntan, oye, ¿y las botas las puedo detectar? Yo siempre respondo a la misma pregunta, ¿tú eres capaz de saber si es una bota de seguridad o no? Yo no, porque hay botas de seguridad que parecen bambas realmente. Pues si tú no eres capaz, el sistema tampoco. Si no eres capaz de detectar si lleva chaleco o no, el sistema va a ser capaz de hacerlo. En ese punto estamos ya. Espacios públicos. Tenemos un sistema de conteo de personas que está homologado por el Instituto de Metrología. Es decir, somos capaces de aportar una efectividad de un 99,9%. Incluso, y les pongo un ejemplo donde se conseguía un 100% con una cámara fisheye como esta. ¿Sí? Esto está ya aplicándose en infraestructuras críticas en España, ese sistema en concreto. Ahora, este en concreto es un ejemplo de un partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Y esta es la parada de metro donde se bajan todos los aficionados. Con esta cantidad de personas que estamos viendo a la vez, fuimos capaces de hacer un 100% de acierto. Hasta ahí hemos llegado. Otro ejemplo de espacios públicos, por ejemplo en este caso, que nos pedían saber si las papeleras estaban llenas y si teníamos, en este caso, indigentes en esta plataforma. Somos capaces de detectarlo también. Lo que les decía, si una persona es capaz de hacerlo, el sistema de inteligencia artificial, hoy en día ya hay tecnologías que permiten hacerlo también. Y nada más, solo esto. Gracias por la asistencia.